Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, con motivo de celebrar un año más la conmemoración del aniversario de la Segunda República Española, que además este año es especial, es el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República, y también de avanzar en lo que para nosotros es fundamental, que es la reivindicación de la llegada de la tercera, porque no tendría sentido que nos paráramos solamente en conmemorar la existencia de la Segunda República y no reivindicáramos más allá. El objetivo no debe ser, para nosotros por lo menos, para los comunistas, el objetivo es claro, es la reivindicación de una tercera república española que sea el gobierno que realmente se ajuste más a nuestras reclamaciones, a nuestras reivindicaciones históricas. No creemos en las monarquías, no creemos en los reyes, y por lo tanto la reivindicación de la Tercera República es nuestro objetivo prioritario. Ayer se han hecho una serie de actividades, como ha sido la concentración en el Jardín del Cid y la posterior manifestación. Mañana el Foro por la Memoria rendirá un homenaje a los republicanos fusilados en el cementerio de León, en la que participará, entre otras personalidades, una abogada madrileña de prestigio en la defensa de los derechos humanos, Virginia Díaz. Es una persona implicada en la reivindicación de los valores de los republicanos. Ella es vicepresidenta del Foro por la Memoria y intervendrá mañana, eso es a las 12, en el cementerio de León. Entonces, para la actividad de hoy, el Partido Comunista de España y las Juventudes Comunistas contamos en León con la presencia de Francisco Frutos, que ha sido secretario general del Partido Comunista de España, que es una de las personalidades del partido y que por lo tanto es para nosotros muy importante que Paco se haya acercado hasta León para esta charla, que esperamos sea del agrado de todos, y que en ella Paco va a dar también una visión amplia de la situación actual, sobre lo que es la crisis, la reivindicación de la República, pero también él va a hablar de estos momentos de guerra por los que pasamos, porque aunque desde los medios de comunicación y desde las autoridades se presenta esto como una ayuda humanitaria, como tal, pero quienes lo sufren no están recibiendo ayuda humanitaria, sino que están en una guerra. Entonces yo ya sin más doy la palabra a Francisco Frutos para que... Bueno, ya que has empezado por lo de la guerra, vamos a empezar por el artículo número 6 de la Constitución Republicana, la Segunda República, que dice sencillamente: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Pues bien, seguramente, si esta Constitución fuera vigente actualmente, los gobernantes, sean el PP, sean el PSOE, o sean los nacionalistas de diversos tipos, pues tendrían más dificultades para hacer la guerra sin saltarse la legalidad democrática, republicana de la Constitución. En Libia hay una nueva guerra ilegal y criminal. Gaddafi ahora es un gran criminal, el peor, dice, sacro, dictador, lo peor que hay en el mundo. Eso lo dicen un mes después de abrazarlo y hacer negocios con Gaddafi. ¿Qué pasa? ¿Todo esto lo es ahora? ¿No lo era hace 2 meses, hace 4 meses? Cuando hay los negocios y cuando hay el dinero, sirve cualquiera. Cuando no, ya se busca otra alternativa, que es lo que están buscando ahora. Hacen exactamente igual que hicieron, recordaréis, con Saddam Hussein. En un tiempo fueron aliados, Saddam Hussein, y luego, cuando no interesaba ya Saddam Hussein, Irak tenía armas de destrucción masiva y además apoyaba al terrorismo internacional, que luego se ha demostrado que eran única y exclusivamente mentiras. De arriba abajo, de una verdad, nada. Libia no es Egipto. Libia tiene
petróleo, mucho petróleo. Un país con un gran territorio, 1.700.000 kilómetros cuadrados, 6,5 millones de habitantes, 1,5 millones de trabajadores que están aquí de otros países, normalmente africanos, pero también de la India, de Pakistán, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo que Egipto. El nivel de vida de la gente en Libia era un nivel de vida de lo más alto de África. El más alto de África. Porque había habido, sobre todo en el impulso de los primeros o de las primeras décadas, de los primeros quinquenios del gobierno de Gaddafi, un impulso a una política económica y social favorable al conjunto de la gente. Esto es un nivel de vida diferente. Libia se basaba en un equilibrio de poder o de poderes fundamentado en las diversas tribus que hay. Porque Libia, como muchos otros países de la zona, como muchos países de África, es un producto del colonialismo, que en el momento de largarse o de ser derrotado el colonialismo, dividió con el catabón, con un lápiz, todas aquellas zonas, creando fronteras artificiales que han producido seguramente millones de muertos en los enfrentamientos diversos que se han producido. Pues bien, Libia es un sistema bastante tribal. Egipto es una nación, es un imperio, ha sido un imperio Egipto. Y luego es una nación importante, consolidada, con una visión unitaria, independientemente de que hay problemas religiosos, enfrentamientos religiosos en Egipto y en muchos otros países. La guerra de Libia se está haciendo, se ha hecho desde el principio, se continúa haciendo a partir de mentiras. Todavía estamos por ver dónde están las masacres cometidas por Gaddafi y por el gobierno de Libia. No se ha visto ninguna. Si los llamados rebeldes controlaban Bengasi desde el principio, el este del país desde el principio, lo lógico es que aquellos 300 o 400 muertos que te decían todos los medios de comunicación occidentales que se habían producido por la masacre de Gaddafi, nos hubieran enseñado. Hubiera habido una visión que están asesinando a la gente, tenemos que intervenir, etcétera, etcétera. Tergiversación de imágenes que luego se han demostrado que tal o cual imagen que decían que era producida por un ataque de los ejércitos de Gaddafi, resulta que era producida por un ataque de los rebeldes, por ejemplo. Tergiversaciones. Ellos esperaban que Gaddafi cayese en una semana. Pero esto no se producía. Pasaba un tiempo y Gaddafi no caía. No caía. Parecía tener bastante apoyo en la población de Libia. Y cuando los rebeldes, los llamados rebeldes, lo explicaré que estaban a punto de ser derrotados, entonces las Naciones Unidas, deprisa y corriendo, se reúnen Naciones Unidas de acuerdo con la OTAN y deciden una resolución que es una declaración de guerra. No es una resolución para la paz, sino una declaración de guerra. Y continúan las mentiras. Intervenimos para defender las vidas de la gente, la población civil, etcétera, etcétera. No. Ahora está demostrando que lo que quieren es derrocar un régimen, poner otro que considera más fiel a sus intereses. ¿Qué son los rebeldes? Los rebeldes, para que quede clarito. La mayoría de cosas que estoy diciendo son sacadas de los propios medios occidentales, o sea, que no son comunistas, ¿eh? Lo que pasa es que llega un momento que tienen que ir filtrando por aquí y por allá y tú te vas enterando de todo esto a partir de estos datos, de estas informaciones fragmentadas, sesgadas, pero que te van dando una visión global. ¿Qué son los rebeldes? Un sector integrista, en el cual hay una parte de gente formada en Afganistán, en aquellos momentos, cuando la Arabia Saudí financió la guerra contra la Unión Soviética, estoy hablando de hace bastantes años, muchos de los cuales se repartieron por todo el Magreb, algunos de los cuales formaron, por ejemplo, en Argelia, lo que se conoció como el GIS, un movimiento musulmán integrista. Y además hay gentes de Al-Qaeda. Esto ya lo saben los propios occidentales que se están reuniendo.
Pero incluso en la reunión que tuvieron en Londres hace 15 días, cuando un gobernante europeo dijo, cuidado, que hay gente de Al-Qaeda, otro gobernante europeo le contestó, sí, pero ahora nos interesa, como les interesaba cuando la Unión Soviética estaba en Afganistán. Hay organizaciones impulsadas desde hace tiempo, también demostrado, todo esto está constatado, documentado, bien documentado. Organizaciones impulsadas por la CIA desde hace bastante tiempo. Hay un sector de oportunistas pro-occidentales, algunos de los cuales han estado hasta el último momento en el gobierno de Gaddafi. Que yo no sé cómo Gaddafi y Saddam Hussein en su momento se rodean de determinados personajes que saben que les meterán la puñalada a la primera de cambio. Y luego, efectivamente, hay un sector de la base que quiere cambios, que quiere otras alternativas, quiere cambios. No cambios como, por ejemplo, en Egipto, fundamentalmente, donde la gente las pasaba canutas, donde había gente que pasaba hambre, tal y cual, ¿no? Pero cambios políticos, más participación, democracia, etc. El trío, que no es de las Azores, en este caso concreto, Obama, Sarkozy, sobre todo Sarkozy, en este momento concreto, y Cameron, considera ese trío y otros que esta gente, los rebeldes, estos grupos, serán más dóciles con el tema del petróleo y del control geopolítico de la zona. Las mentiras confunden, pero son mentiras, siempre son mentiras. Si después de Yugoslavia y después de Irak, de las mentiras sobre la guerra de Yugoslavia, que bombardearon también a la población civil, que destruyeron las infraestructuras civiles, si después de Yugoslavia y sobre todo las mentiras de Irak, alguien todavía se cree estas mentiras, es que quiere creérselas o es que está excesivamente embrutecido. Yo ni tan siquiera digo alienado, sino embrutecido ya por la propaganda que le va cayendo y le va machacando día tras día. ¿Qué alternativas había antes y qué alternativas hay ahora? Las que hemos defendido nosotros. Solo hay diálogo en el país, en Libia, de todas las partes, negociación, acuerdo político y luego todo esto, decisión popular, que la gente se pronuncie sobre todo esto. Es lo que planteó Chávez en su momento, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, lo que planteó el mismo Fidel Castro, lo que hemos planteado nosotros hasta ese momento y lo que planteó, lo acaba de proponer en Libia, la Unión Africana, presidida por el presidente de Sudáfrica y 5 presidentes más de otros países de África, lo que acaba de proponer. Pero incluso es lo que defendían en su momento, de una forma u otra, los 5 que se abstuvieron en la votación de la resolución de las Naciones Unidas. 5. Lo pusieron más o menos. Hasta la misma Alemania, que puede estar de acuerdo políticamente con lo que hacen, pero no estaba de acuerdo con la guerra. Decía, prudencia y tal, vayamos a una negociación política, presionemos políticamente, etcétera, etcétera, lo que decía. Tanto las Naciones Unidas como primera conclusión en relación a ese tema. Las Naciones Unidas son cómplices criminales de este cretino francés con tacones que se llama Sarkozy. Son cómplices de Cameron, de este representante del gran imperio en decadencia de Gran Bretaña. Y son cómplices del Nobel de la Guerra, Barack Obama. Son cómplices de todo esto. Y las cosas se deben decir claras, porque luego yo hablaré de lo que debemos hacer, cómo debemos hacer, y sobre todo del lenguaje. No se trata de insultar, ni decir las cosas muy gordas, muy revolucionarias, sino de tener un lenguaje que exprese claramente lo que pensamos, la realidad, cómo la vemos y las propuestas que hacemos para hacer frente a esta realidad. Han hablado de llevar al Tribunal Penal Internacional, pero además lo han hablado los que no quieren saber nada del Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, los Estados Unidos, que quieren saber nada de este Tribunal Penal, claro, para ellos no, para todo el resto, para, yo qué sé, para la chusma del mundo, pero no para ellos. De que tienen que mandar, o que debe mandarse ante ese Tribunal Penal Internacional, a Gaddafi, a todos los dirigentes que tengan responsabilidades. Bueno, muy bien, que los envíen, está bien, y que ese tribunal depure si hay responsabilidades, pero yo también planteo que vaya otra serie de gente,
que tienen responsabilidades que todavía no han rendido cuentas ante la sociedad. Solana, por ejemplo, secretario general de la OTAN cuando bombardeaban y destruían Yugoslavia, Bush, destructor de Irak, asesino de miles de personas, Blair, idem de idem, Aznar como cómplice necesario para la foto de las Azores, y en este caso concreto, pues Sarkozy como principal instigador a la guerra que se está produciendo, Cameron, el propio Obama y la Hillary Clinton, y el Zapatero, y naturalmente nuestra ministra Guerrera y nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que desde el primer momento plantearon que era necesario que las Naciones Unidas se reunieran de forma inmediata para intentar buscar una alternativa. La alternativa era la excursión aérea, que incluso determinados dirigentes de los Estados Unidos y algún militar de los Estados Unidos que saben de qué hablan, dicen, cuidado, que esto de la excursión aérea quiere decir guerra, quiere decir bombardeo. Excursión aérea no es pasearse los aviones para impedir que otros se paseen, no, esto es guerra, esto es guerra. Por tanto, no podemos aceptar que el Tribunal Penal Internacional sirva para lo que dicen ellos son los crímenes, que se ven, si hay crímenes o hay crímenes, pero que sirva para todos, para analizar todos. Ya ha quedado archidemostrado que la guerra de Irak se hizo con mentiras, con falsedades, pero esto representó centenares de miles de muertos, se habla de millones incluso, la destrucción de un país, la creación de humillación y odio durante yo no sé si décadas o si siglos, porque están todos enfrentados. En uno de los países más laicos que había en aquella zona, donde los derechos de las mujeres habían avanzado más, donde los derechos en conjunto de la población habían avanzado más, pues resulta que se han retrotraído prácticamente a la Edad Media y ahora tienen enfrentamientos religiosos cada día, enfrentamientos por integrismos religiosos de todo tipo cada día, y no sé cuándo terminará. Y yo no es que fuera yo ningún fan de Saddam Hussein, como tampoco lo soy del partido, vaya, no yo solo, pero del partido, no somos fans de eso. Pero no pueden arreglarse los problemas que existen en el mundo a bombazos y con la destrucción de la muerte. No puede ser. Bueno, esto es la primera parte, porque yo quería poner en primerísimo plano, porque a mí, con lo que explicaré, la celebración del 80 aniversario de la República o tiene un contenido muy actual de lo que ocurre y de cómo ocurre, para mí no tiene demasiado sentido por lo que explicaré. Por tanto, es el 80 aniversario de la República Española. El republicanismo moderno, el republicanismo no solamente en España, sino en general, nace con las revoluciones o los procesos revolucionarios, o sociales más que revolucionarios, del siglo XIX. Todos los procesos de lucha social, también revoluciones, muchas de ellas fracasadas, etcétera, etcétera. El nuevo republicanismo aquí en España, ya concretando en España, nacerá con la lucha social contra el capitalismo y contra la guerra, en la defensa de otra democracia, de otro tipo de democracia. Queremos hablar de otro tipo de democracia cuando hablamos de república. Con la recuperación plena, al menos es nuestra intención, nuestra lucha, la recuperación plena de la política como instrumento fundamental para la solución de los problemas en nuestro país, a nivel europeo y a nivel internacional. No de la política subordinada al mercado, sino de la política como tal. Que las decisiones que se tomen sean políticas y luego las decisiones económicas vayan acompañadas, naturalmente, de las propuestas o de las soluciones técnicas que se vean adecuadas, pero a partir de que haya un pronunciamiento por parte de la ciudadanía, no solamente de las instituciones o los parlamentos, sino por parte de la ciudadanía, si es necesario el referéndum, en relación a cosas muy importantes que afectan a toda la ciudadanía. Por tanto, la recuperación plena de la política. El republicanismo nuevo nacerá también con el impulso de los ideales socialistas, en nuestra visión, en nuestra concepción de partido. No tiene otro sentido. Repúblicas, mirad, en el mundo, en Europa, pues hay de todo tipo. Hay, por ejemplo, una república en estos momentos, desgraciadamente, bananera, como la República Italiana, dirigida por Berlusconi, que yo creo
tiene más problemas sociales, económicos de todo tipo que, por ejemplo, una monarquía como Noruega, o como Dinamarca, o como Suecia. Por tanto, el hecho de que una cosa sea república o monarquía no garantiza de por sí de que va a haber un determinado tipo de política económica, social, derechos humanos, etc. En España hemos tenido breves momentos republicanos. Las clases dominantes los han liquidado todos. La última vez, pues ya sabéis, con el levantamiento del 18 de julio del 36, frente a lo que había representado hasta aquel momento el impulso que había iniciado la República de recuperación plena de la voluntad popular, y no hubieron otra forma, apoyados por los fascismos internacionales, que un levantamiento militar que costó casi 3 años de guerra. Y lo hicieron, esta liquidación de la República no lo hicieron solo por la República, lo hicieron porque era la Segunda República que intentaba, antes he leído el artículo 6 de la Constitución en relación a la guerra, pero había un montón de artículos en relación a la economía, a los derechos sociales, en fin, a la vivienda, etcétera, etcétera. Es verdad que algunos de ellos también se han recogido en la nueva Constitución, que se la han pasado por la entrepierna desde hace tiempo. La Constitución ahora de 1978. Es verdad que algunas cosas se han recogido históricamente, no lo de la guerra, pero otras cosas sí. Estamos en un momento histórico. Tanto debemos ver cómo hacemos las cosas. Hay un retroceso profundo de los movimientos de transformación. Hay una contrarrevolución. Yo me resisto, no digo nunca revolución conservadora, no puede ser revolución y conservadora. La revolución es una aceleración de la evolución. Es una contrarrevolución en toda la regla, aquí y fuera de aquí. Contrarrevolución. Hay una economía financiera sin política, sin ningún control político. Hay la guerra como forma habitual, normal, de intervención a nivel político, la continuación de la política por otros medios, decía en el siglo XIX, decía un reaccionario del siglo XIX, la guerra como forma normal. Hay un retroceso de la legislación social más avanzada, la que se había conquistado a partir de un siglo y medio de lucha del movimiento obrero. Se está perdiendo. Y muy en concreto, los jóvenes actuales, que hay muchos aquí, los jóvenes actuales están perdiendo muchas de las conquistas sociales, laborales y económicas de sus padres y de sus abuelos, que se conquistaron durante el franquismo. Una parte de ellas se conquistaron durante el franquismo. Eso la están cepillando. Yo que he estado 11 años en el Parlamento, he visto como progresivamente, dijeras lo que dijeras, hicieras lo que hicieses, estaban laminando poquito a poco, no brutalmente, no lo hacen brutalmente, no quieren que haya un levantamiento, no, lo hicieron poco a poco, de forma soterrada, casi clandestina, pero fueron cambiando las leyes, las situaciones laborales, económicas y sociales del conjunto de la ley. ¿Cómo actuar ante esta situación? Yo creo que es importante que actuemos sin consignas erróneas, para no confundir a la gente. Yo el otro día vi un cartel en Madrid de un acto que hacía, no sé si lo habrá hecho ya, el Partido Comunista de Madrid, que decía, contra la crisis, si mal no recuerdo, no decía ni tan siquiera contra la crisis capitalista, sino contra la crisis, y abajo, república, con una figura con el gorro frigio, francés y tal y cual. Yo creo que es una consigna absolutamente errónea. Contra la crisis, la lucha y la organización de los trabajadores y de la gente. Un joven, ayer hubo una manifestación en Madrid, por el 80 aniversario de la República, estuvimos allá en la Puerta del Sol. Bueno, las cifras varían de unos a otros, unos nos dan 1.000, otros 3.000, otros 15.000, varía. Pero en fin, no era aquella una masividad grande, Es decir, estaba bien, mejor que el año pasado incluso, pero una masividad grande. Y la semana pasada hubo una manifestación muy importante
de los jóvenes, por primera vez, jóvenes sin empleo, jóvenes precarios, que salieron en la consigna de sin miedo, la calle. Importante, bonita, ¿eh? Bonita. Fue una manifestación bonita. Y además te daba gusto. Pues, coño, quizá no estén tan parados, quizá no estén tan alienados ni inutilizados. Y era bonito. Y claro, al salir de la manifestación hablando con un joven, yo le dije, fue muy bonita la manifestación del otro día, ¿por qué en la universidad no organizáis las cosas, no hacéis todo un trabajo contra la guerra que se está desarrollando y a favor de la paz y por la solución? Y es que en la universidad los problemas estos de la guerra nos caen muy lejos. La contestación, a lo mejor no es significativo, ¿eh? Un joven solamente, no estoy hablando de 20 jóvenes ni de 200, un joven. Pues sí, pues la guerra no está lejos. La guerra no está lejos, la guerra está aquí. Participamos en la guerra. Estamos en esta guerra. Y espero que no sea necesario en un momento determinado tener que reaccionar contra esta guerra porque haya un atentado como el de Atocha que costó 121 muertos. Porque estas cosas nunca se saben. Dónde empiezan y dónde pueden terminar, ¿eh? Nunca se sabe. Por tanto, no confundir las consignas más correctas, más justas. Sin lucha social, sin una nueva mentalidad y sin un internacionalismo solidario, fundamentado en la paz y en la relación y el diálogo entre todos los pueblos, no hay república, al menos la república que nosotros queremos y defendemos. Sin valores republicanos profundos no hay república. Puede haber un cambio institucional. Se va el rey de la monarquía y entra una república. Pero no hay un cambio a fondo. No hay un cambio a fondo. Eso debemos tenerlo muy en cuenta los comunistas y la gente de izquierdas. Debemos tenerlo muy en cuenta. En relación a todo esto, una conciencia republicana roja solo se puede construir a partir de la lucha de clases o la lucha social y a partir de una política radical por la paz y contra la guerra. Nuestro movimiento comunista y el movimiento socialista, más realmente socialista, nació con la ruptura que se produjo en la Primera Guerra Mundial porque los partidos socialdemócratas que se llamaban, en los cuales estábamos todos en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial, defendieron en cada uno de sus países, apoyaron, votaron y defendieron los presupuestos de guerra de cada uno de los países. Cuando se había acordado internacionalmente, por parte de la Internacional Socialista, que no habría apoyo por parte de la clase obrera y de los partidos socialdemócratas a los presupuestos de guerra, porque los presupuestos de guerra representaban el enfrentamiento entre trabajadores de un país contra los trabajadores de otro país. Y por tanto, aquí hubo una. Por tanto, una conciencia republicana roja se construye en la lucha de clases, en la paz y en un internacionalismo solidario. Nosotros desde el partido planteamos en este momento concreto de crisis capitalista una salida social y anticapitalista. Salida social y anticapitalista. Una salida que no hable únicamente de que, oigan ustedes, para decir a la ciudadanía, refuércennos, vótennos, háganos mayoritarios en la sociedad, porque con el socialismo solucionamos todos los problemas, no. Sino una salida social y anticapitalista que tenga en primer lugar en cuenta cuáles son los principales problemas que tiene la gente. El paro juvenil, la diferencia que hay entre los salarios de hombre y mujer, en todas esas cosas, en primer lugar. Todas las crisis, y que sepa la gente, al mismo tiempo que explicamos, es decir, lo concreto, que si no hay una visión, además de lo concreto, de estas luchas concretas por el salario, por el trabajo, por unas condiciones laborales mejores, si estas luchas concretas no van acompañadas de una visión más global de lo que ocurre en el mundo y de una iniciativa para cambiar este sistema por otro sistema, se tiene que decir a la gente que no hay alternativas, que lo que has ganado hoy en un día
Puedes perderlo al día siguiente, como se está perdiendo ahora de los muchos derechos que hemos conquistado. Todas las crisis las crea el capitalismo. No las crean, como quieren decir ahora, por los recortes que están haciendo en la práctica, no las crean ni las pensiones sean demasiado altas, ni los salarios demasiado altos, ni los derechos sociales, sino que las crea el capitalismo. Y mucho más el capitalismo actual, en su fase más brutal, esto que se conoce como el neoliberalismo. Un capitalismo que se ha liquidado incluso sus propias reglas. Sabéis que cuando hubo el crack de 1929, la gran crisis de 1929, ganó las elecciones Roosevelt en los Estados Unidos, puso en marcha una serie de leyes para controlar el sistema financiero, el sistema bancario, porque consideraba entonces, exactamente igual que ahora, que era el principal responsable de la crisis que se había producido y del crack que había hundido la economía de los Estados Unidos, la bolsa de los Estados Unidos y la economía de la bolsa de todo el mundo, produciéndose millones y millones de desahuciados, de parados, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en aquel momento, afortunadamente para nosotros, algunos se echaron por la ventana, algunos grandes capitalistas se echaron por la ventana, pero ahora que yo sepa, no se ha echado ninguno por la ventana, ¿eh? No se ha echado ninguno, por lo que explicaré. Cuando cae la URSS, ellos aceleran. La URSS ya no existe, ya no hay contrapeso en el mundo, no hay contrapoder, por tanto, aceleran y sacan a relucir el máximo programa neoliberal. Mercado, mercado, mercado y pensamiento único. Se acabaron, no hay alternativa. Es verdad que ahora todo esto les va fallando, todo este discurso. Lo privatizan todo, con el argumento y con la gran propaganda, las grandes propagandas, de que lo público es malo. Lo público es malo. Solo voy a poner un ejemplo. La sanidad, por ejemplo, en Gran Bretaña, era de lo mejor del mundo, lo más avanzado del mundo. La sanidad en Gran Bretaña, en estos momentos, está hecho unos bonos. Porque la privatizaron a Thatcher y posteriormente los mismos laboristas continuaron por el mismo camino, está hecho unos bonos. Aquí lo han privatizado todo, cosas que funcionaban y funcionaban bien. La energía, por ejemplo, funcionaba y funcionaba bien. Y había beneficios para las empresas públicas, nacionales. El agua, el transporte, la comunicación. Anteayer, Telefónica anunciaba que al mismo tiempo que ha tenido en este año 2010 10.000 millones de euros de beneficios, 10.000 millones de euros de beneficios, va a despedir a cerca de 6.000 trabajadores en los próximos 3 años. Es decir, no va a decir, no sé si se lo pediría Zapatero, hace 4 días cuando la reunión la Moncloa, que creara un puesto de trabajo. No, es que va a liquidar 6.000 puestos de trabajo. Así por las buenas. El 20% de la plantilla de Telefónica en España. Este es el modelo. Su modelo, además de cara a la opinión pública, de cara a la gente, de cara a los trabajadores, y por eso vienen los procesos de alienación y embrutecimiento, su modelo es el consumismo. Lo necesites o no. Lo necesites más o lo necesites menos. Tú consume. No seas una persona, un trabajador o trabajadora, un ser libre que piensa, sino sé un consumista. En segundo lugar, como otro pie, la especulación financiera. La especulación financiera, no voy a, porque me alargaría excesivamente, la estoy alargando excesivamente, pero me alargaría demasiado. La especulación financiera, que se trata de que algo que vale 1 euro, lo sacas al mercado, esto lo divido por 10, lo saco al mercado y me vale 10 euros. Pero el valor real continúa siendo 1 euro. No hay ningún valor añadido. Es decir, la especulación, especula con el papel, no con la riqueza, sino con el papel. Y por eso se encuentran ahora que todavía no saben el tufo que tienen a nivel internacional el conjunto del sistema financiero, ni lo que deben, ni todos los valores que están podridos y que no sirven para nada. Todavía no lo saben. Y por eso la crisis, la palabra la crisis. Tercera parte de este modelo, la industria de guerra.
Recordaréis que cuando cayó la Unión Soviética en aquel momento, bueno, ha terminado la Guerra Fría. Se ha terminado la Guerra Fría. Ya, ahora, pues será posible tener menos armamento, liberar grandes recursos de los presupuestos de cada estado dedicados a los armamentos, y con eso vamos a producir un desarrollo espectacular de todos los países del mundo. No hay guerra fría, hay guerra caliente. Hay guerras calientes. ¿Por qué? La industria de guerra continúa fabricando más que nada, más que nunca. Tienen que vender. La guerra se delibera, es un escaparate. Los americanos ya están diciendo, bueno, es que los franceses y los ingleses no tienen estos elementos tan sofisticados para bombardear con precisión. Tanta precisión como los bombardeos que hacían en Irak, que mataban a Dios y a su madre. Tanta precisión que hacían. Es decir, que hay la economía real, lo que vale, explicado que vale €1 y lo pone en el mercado vale 10, y la virtual. Y de aquí se producen, de vez en cuando, sistemáticamente, estas crisis capitalistas en forma de burbujas. ¿Qué hicieron aquí en España? Convierten al trabajador en consumidor y especulador durante tiempo. Y podemos caer cualquiera de nosotros o de nosotras. Oiga, usted tiene un piso, pero si este piso ahora lo pone en el mercado y compra otro piso, a lo mejor dentro de 2 o 3 años tendrá un capital aquí. Es decir, que te convierten, poquito a poco, gradualmente, te convencen de que seas un especulador. No te especulas. Que el piso, la vivienda, ya no es únicamente para un uso racional, para tener un sitio, etc. No, ya es también para especular. Lo han hecho mucha gente que tomaba préstamos, hacía hipotecas a los bancos, hipotecas altísimas, que los bancos entonces daban todo lo que se pidiera, para comprar una segunda vivienda en cualquier lugar de la costa. Porque aquello era un gran valor y tal. Bueno, estas gentes ahora, muchas de ellas están arruinadas, incluso de la casa que tenían anterior. Muchas de ellas están arruinadas. Y además, solamente, aunque no hubiera esta crisis en este momento concreto, a la gente lo atan al crédito para cualquier cosa. Y lo hacen menos libre. Si tú ahora preguntaras a los trabajadores ¿por qué no acuden de forma más numerosa a las manifestaciones convocadas contra el desempleo, contra el paro, por una alternativa y tal? A lo mejor muchos de ellos te dirían, ya no digo la huelga, que la huelga dices, pero si voy a la huelga, muchos de ellos es que me despiden. Ya no soy capaz ni de defender mis derechos. Los derechos que se conquistaron durante el franquismo. Ya ni soy capaz de defender eso. Y me despiden. No, pero ni salir a la calle. Ya ni salir a la calle. Han perdido ya la confianza. Están atados a creces y todo eso tipo. Confían en otra cosa, no sé en qué, pero confían en otra cosa. En fin, esta es un poco la realidad que vemos. Un sistema injusto, social, y un sistema inepto económicamente. Injusto socialmente, inepto económicamente. No son capaces ni de solucionar los propios problemas que crean su forma de actuar, su modelo. No son capaces ni de solucionar esto. Y se produce la gran crisis que estamos viviendo ahora. Al inicio se arrugan un poco, se esconden un poquito, hombre, que debemos ser muy responsables. Pero cuando se dan cuenta de que no tenemos ninguna reacción, se vuelven a crecer. Y cuando digo no tenemos ninguna reacción, es que con una crisis de estas características, en España, en Francia, Italia, en toda Europa, y seguramente en los Estados Unidos de América también, tendría que haber salido masivamente la gente a la calle para exigir una solución y para exigir que no se solucionen los problemas de los grandes financieros y banqueros, sino las soluciones de la gente de abajo. Y ante la crisis, como ven que nosotros estamos sin reaccionar, sin respuesta, se moviliza toda la derecha, económica y política, arrodillan a la socialdemocracia y nos confunden incluso a muchos de nuestra cultura, incluso a gente de nuestra cultura,
sindical y política no se confunden. Es que no hay alternativas, que no hay soluciones, que tenemos que buscar, que tenemos que buscar. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Más mercado, menos leyes laborales, económicas y de todo tipo, y menos derechos laborales y sociales. 3 objetivos tiene: recuperar ganancias. Primero, recuperar las ganancias, la tasa de beneficios que debemos recuperar. ¿A costa de qué? De la reducción de pensiones, de salarios, de la reducción de servicios. En Cataluña, afortunadamente, al menos en esto, vamos a ver si tira para adelante. En estos momentos hay una reacción, hay una manifestación muy importante de los trabajadores sanitarios, apoyados por otros sectores. También ha sido necesario que se terminara el tripartito y entraran los conservadores nacionalistas de Jordi Pujol para que la gente reaccionara, porque en Cataluña los hospitales ya, seguramente lo están haciendo ya en todas partes, pero más disimuladamente en Cataluña, ¿no?, que están cerrando quirófanos, están cerrando dependencias, están liquidando puestos de trabajo y naturalmente no renuevan los puestos de trabajo necesarios en la sanidad pública para hacer frente a los problemas, y en la educación tampoco. Por tanto, quieren recuperar ganancias con lo que sea. Cambiar el modelo. Este modelo que he dicho yo que era fruto de un siglo de lucha, que era injusto, que era dentro del capitalismo, pero en el cual había unos determinados derechos económicos, sociales y laborales, muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota del fascismo, en Europa y en el mundo, y de la puesta en marcha de un acuerdo que garantizaba al menos unos determinados derechos a costa de que el movimiento obrero organizado y el movimiento sindical no cuestionara el capitalismo. Las cosas se deben decir como son, claras. Pero al menos había un determinado modelo diferente, pues fruto de un siglo, repito, de luchas, conquistado por la lucha del movimiento obrero, no concedido graciosamente por el capital, sino conquistado por la lucha. Y luego tienen un método para hacer todo esto: lavar el cerebro, comprar o alquilar al movimiento obrero organizado, comprar o alquilar, y lavar el cerebro, con todos los medios de comunicación que están de su lado, todos, absolutamente todos. Y lo sabéis si miráis los medios de comunicación de aquí de León, pues a nivel de Estado son exactamente igual. Luego los hay que van de progre, que son diferentes, que quieren ir de progre, que es el periódico público, incluso a veces el País y tal, pero cuando se trata de defender los grandes intereses del sistema, todos a una defienden estos intereses y nos acusan de ser nosotros algo antiguaya o del pasado, etcétera, etcétera. Esto, ¿qué es lo que debemos hacer ante esta situación? Solo hay un camino: crear conciencia a partir del conocimiento de los hechos, organizarse, movilizarse y defender un programa político que sea muy entendible, muy claro y muy concreto para el conjunto de la ciudadanía, y muy especialmente para los sectores de vanguardia, que son los que tienen que encabezar este proceso. Reconstruir lo destruido, lo que llamamos en el partido salida social y anticapitalista. Crear en un proceso cosas concretas que puedan terminar y crear una conciencia nueva en la gente. Un programa que parta, en primer lugar, de la planificación. Debemos defender de nuevo, sin vergüenza de ningún tipo, sin complejos, la planificación democrática de la economía, que es pura y simplemente ver las necesidades reales, justas, que tiene la sociedad y las posibilidades que hay de cubrir estas necesidades. Y luego, naturalmente, buscar los recursos para hacerlo. Ya sé que nos acusarán de que esto es el plan quinquenal de la Unión Soviética, igual que nos acusen de lo que sea, pero defender ante los trabajadores, ante la gente, no únicamente ante los medios de comunicación, los trabajadores y la gente, que no hay alternativa. Hasta un bloque de pisos planifica. Un bloque de pisos. Ya no digo los capitalistas, lo planifican todo. Lo tienen
todo planificado, absolutamente todo, y medido. No vamos a planificar nosotros en una visión de Estado, en una visión de cambio, para crear otro tipo de sociedad. Segundo, un cambio de modelo productivo. Saber qué se produce, dónde se produce y cómo se produce. No que el mercado asigne todos los recursos, haga lo que le dé la gana y, bueno, llegue, por ejemplo, mercado, pues ya, para hablar ya no del terreno económico, financiero, social, sino del terreno de la destrucción ecológica, pues aquí tenéis un buen ejemplo de mercado. Un vitorino que trabaja en el mercado, a cielo abierto, pero luego también con sus camiones trasladando pues, el carbón necesario, en fin, especulando con todo, con el mercado. Tercero, un impulso público al Estado. Por eso planteamos que haya una banca pública, en la línea de que la banca en su conjunto sea pública, la banca en su conjunto. Pero inicialmente una banca pública que nosotros habíamos planteado que fuera a partir de las cajas de ahorro, etcétera, y de algunos bancos. Ya sabéis que se liquidaron también toda la banca pública que había en su momento. Y luego todo eso, sacarlo con dinero, y no hay otra forma de sacar dinero al Estado que hacer que la economía funcione bien y cobrar impuestos. Y naturalmente cobrar impuestos a quien tiene más dinero, a quien gana más dinero. No sé lo que debería cobrarse en este momento a la Telefónica de esos 10.000 millones de beneficios que tiene. Trabajo. Repartir el trabajo y racionalizar y corresponsabilizar a la gente del trabajo que hay, de su trabajo, de la responsabilidad ante el trabajo, a la gente. Es un problema económico, social, educativo, de cara al futuro, de construir una sociedad de libres, iguales y una sociedad con un sentido colectivo, con un sentido democrático. Y luego lo que nos afecta también, claro, nosotros, personalmente ya, hombre, que hay una ley electoral que no continúen votando las hectáreas, como decía, si no recuerdo mal, el Alfonso Guerra en aquella época, que decía que votaban las hectáreas, pero ahora que puede cambiar, que no voten tanto las hectáreas, hacen exactamente lo mismo. Y la Constitución, y naturalmente una Constitución republicana. Una Constitución republicana que nos debe, pues, a lo que estamos defendiendo en este momento concreto. Una tercera república. Tercera república que tiene que venir de este proceso. No olvidar ni una sola de las luchas que afectan o que pueden afectar o que pueden movilizar a centenares, a miles, a centenares de miles de personas. Las luchas, porque son luchas por la vida, por el trabajo, por la dignidad, por la vivienda. Defender eso. Y al mismo tiempo que defendemos esto en concreto, lo de hoy, las necesidades más perentorias, más concretas, intentamos dar un horizonte de futuro a la gente. Un horizonte de futuro, que piense más allá de eso. Que piense la gente si hay en un mundo de 7.000 millones de personas, hay alternativa a los problemas con eso de mercado, que cada uno haga lo que le dé la gana, convertir a cada país en un supermercado compitiendo con el país de al lado, y a estos, los más ricos, compitiendo contra los más pobres, etcétera, si hay alguna alternativa para estos 7.000 millones de personas que somos en el mundo, que pronto seremos seguramente 8.000 millones, y si hay una perspectiva en España con estas políticas de las burbujas continuadas, la gran burbuja de la construcción que ha explotado en un momento determinado, que ha creado una situación como la que tenemos, que ha creado un 20% de paro. Y cuidado, es verdad que hay una parte importante de este 20% de paro que está en la economía sumergida, la economía negra. Es verdad, porque la gente tiene que espabilarse, la gente tiene que vivir y tiene que comer cada día. Y llega un momento que, bueno, si no te queda otra alternativa que ir al mercado negro, mercado subterráneo, pues vas.
al mercado negro o al mercado subterráneo. Podrías decir, bueno, bienvenido sea porque al menos hay una alternativa, una solución. No voy a ser yo quien critique personalmente, ni creo que tengamos acusación nosotros, a la gente que está aquí. Pero debemos saber que objetivamente esta gente que va a la economía sumergida es una gente que lo hace sin derechos, que pierde incluso la costumbre de defender sus derechos, que está cada vez más desvertebrada como clase, cada vez más desvertebrada, una clase más desvertebrada, más insolidaria entre sí, más individualista, más reacia a cualquier afiliación política o sindical, y naturalmente un caldo de cultivo para todas las ideas conservadoras y reaccionarias. Debemos saberlo. Debemos saberlo. Y hablar con esta gente, que a veces se encuentra cómoda por eso, porque mira, por encontrar un tibuladito, se lo ha montado, va trabajando, lleva el dinero a su casa, pero debemos saber nosotros, tener esto claro, que esto que puede ser una solución para un sector de gente, unas personas que tienen determinados problemas para llevar un salario a su casa para comer cada día, pero que al mismo tiempo eso está produciendo una degradación absoluta de la clase trabajadora. Y esto es lo que deberían ver, y aquí termino, los sindicatos en este país. Que incluso, y veremos el próximo 1 de mayo, los grandes centros industriales, Madrid, por ejemplo, ¿qué pasa? Pero debemos analizar el porqué en la calle, por ejemplo, el pasado mes de diciembre, el 18 de diciembre, las convocatorias que hubo, manifestaciones por toda una serie de cosas, hubo tan poca gente en las calles. Poca gente. Porque eso de que en Madrid me digan, pues había 20.000 o 40.000. En Madrid, con todo lo que ocurre, con más de 500.000 de parados, debería haber como mínimo 200.000 personas en la calle. Porque no todo está en la economía sumergida. Pero incluso los que están en la economía sumergida deberían estar en la calle, exigiendo unas condiciones de trabajo con dignidad y en condiciones laborales adecuadas, con derechos, que muchos de ellos no tienen derechos. Si hay gente que por no haber cotizado 35 años no tiene garantizado, por ejemplo, en este momento concreto, la jubilación y tal, la jubilación adecuada, pues imaginaros lo que puede pasar en el futuro. Hay mucha gente que ya tiene fragmentos de trabajo, aquí 1 año, aquí 2 años y tal y cual, y que no reunirá lo suficiente en un momento determinado para tener una masa para poder cobrar la jubilación que le toca. Bueno, pues esta es un poco la realidad en estos días de aniversario, de 80 aniversario de la Segunda República. Hasta el camino, o en el camino hacia la tercera, tenemos que hacer muchas cosas, y a nosotros y nosotras, en estos momentos difíciles, no es fácil la situación, en momentos difíciles, tenemos que saber que hay una minoría en el país que cree estas cosas, que esta minoría puede ampliarse, pero que esto exige un trabajo paciente, sacrificado e inteligente. Ya está. Bueno, son las 9, podemos abrir un turno breve de preguntas si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna reflexión sobre los temas tratados en un cuarto de hora, o se puede entre 9 y 9 y cuarto. A ver, Eloy. Yo quería hacer una reflexión, lo primero sobre el tema de Libia. Yo lo enfocaría más bien en la decadencia del imperialismo en Estados Unidos e incluso Europa. El Consejo de Seguridad lo demonizaste un poco, ahí habría que matizar. Podemos preguntarnos por qué se abstuvo Rusia, China, incluso Alemania, pero sobre todo Rusia y China. El tema hasta se los puede comprender, porque la intervención en Libia iba a ser de todas formas. Entonces, con su abstención hubo un pronunciamiento por menos de una intervención de todos. Y hubiera habido, en el caso de que no se hubiera aprobado
mi opinión, la resolución. De hecho, se veía y se sigue planteando todavía la intervención. La intervención tiene un objetivo, como dicen el Pentágono, geoestratégico, quiere decir que frente a la decadencia de estos imperios y el resurgimiento de otras formas económicas, China, India, Brasil, digamos, están perdiendo la capacidad de negociación con los países productores de petróleo. Entonces, lo que no se tiene por potencia económica, pero estás en decadencia, lo quieres conseguir por todavía el liderazgo militar que tiene Estados Unidos y la OTAN. Entonces, el objetivo geoestratégico está clarísimo, que es esos países debilitarlos para que no tengan ninguna capacidad de negociación, y con la presencia militar, pues impedir que China y otros países lleguen a acuerdos que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos y de Europa. Eso por ahí, más o menos. Después, lo que has hablado de la República, yo he hecho un foto de una cosita. La República, después del franquismo, y después del franquismo, una cosa importantísima que en su momento se planteó, que era la transición o la ruptura democrática. Yo creo que eso es muy importante, porque ahí, al no haber la ruptura democrática y la transición, pervivieron todas las estructuras económicas, sociales del franquismo. Aquello que se decía que Franco dejaba atado bien atado, ciertamente lo dejó, que nos dejó la monarquía, porque eso no lo puso Franco, y dejó una serie de estructuras políticas, que estamos pagando las consecuencias de ellas, que estamos mandatados para una... O sea que todavía en cierta forma la ruptura está pendiente. El sistema que estamos ahora de neoliberalismo actualmente, que sabemos que o sea, el consumismo que hablaste, el capitalismo lo consigue a base de créditos, porque como no hay salarios para comprarse el coche inmediatamente ni una casa de eso, son créditos a 40 años. El capitalismo sabemos que tenía mucha confianza en su propio desarrollo, era un sistema de crecimiento ilimitado, que no iba a chocar con fuentes de energía, la energía nuclear volvía a solucionar todo, y eso pretendía ya tocaban créditos a 40 años, o sea que confiaban. Parece ser que eso fueron muy optimistas en el planteamiento de esos créditos, y entonces lo que es la deuda privada se convirtió en una crisis financiera, la crisis financiera subvencionada se convirtió en una crisis de deuda, y entonces el sistema está avanzando para adelante. La crisis de deuda la soluciona dando préstamos a unos intereses enormes, con lo cual la deuda de estos países, cuando tengan que pagarla, no van a ser. Entonces esa crisis de deuda, como ha pasado en Islandia, al final habrá que negociarla, no sé qué pasará. Bueno, el sistema está en un hundimiento total. Y entonces el sistema, las salidas políticas al sistema, desde luego no se están viendo porque es una unidad actualmente. Con la privatización, cuando la tendencia normal sería frente a la crisis de la banca, no subvencionarla, nacionalizarla, y no sé cosas. En nacionalizaciones que quede. Muy breve. Yo estoy de acuerdo que el periodismo actual es un periodismo absolutamente decadente. Ahora, tiene fuerza bruta. No, estoy hablando de eso, sí, claro. Bueno, aparte de que controla las instituciones mundiales, yo creo que sí las controla, es lo fundamental. Pero por casualidad, casi todas las Naciones Unidas votan a favor contra el bloqueo a Cuba y continúan con el bloqueo, pues da igual. O votan las resoluciones en relación a Israel y Palestina, pero da igual, absolutamente igual. Ahora, y luego efectivamente tienen los grandes medios de comunicación, los controlan todo. Y luego, la industria bélica y el armamento. Eso lo tienen todo claro, debemos ser conscientes de eso.
Y es verdad lo que dices tú, no voy a ampliar yo eso. Aquí está China entrando con otro tipo de relaciones comerciales y económicas en el conjunto de África, también en Libia, que tenía 30.000 personas, 30.000 chinos, y tenían 50 o 60 proyectos muy importantes, etcétera, etcétera. India, poquito a poco, con otro nivel y de otra forma está entrando, propio Brasil, etcétera. Puso la misma Rusia, con el precio, ha subido el precio del petróleo en estos últimos años, pues ha revitalizado su economía y tiene capacidad en el mundo. Y claro, en este momento concreto, en relación a Libia, es el control de África, lo que se está jugando. Control de toda África. Libia, vale, es una parte, pero luego a partir de aquí viene un control de todo. Estoy de acuerdo con eso. Yo soy muy crítico con la ONU y luego cuando tenga que reconocer si hay alguna cosa que está bien, lo reconozco y tal, pero en este momento concreto estoy muy quemado con esta resolución y tal. Y seguramente que no sé si podrían hacer más, un veto, por ejemplo, por parte de China o de Rusia, bueno, tampoco voy a exigirlos. Me han dicho que a los chinos no pusieron el veto porque los amigos de África y del Oriente Próximo los dijeron que no sé qué, que se estuvieran, bueno, en fin, no lo sé. Yo no me meto porque hasta aquí no llego en este momento concreto. Yo estoy de acuerdo luego, finalmente, que aquí no fuimos capaces de imponer una ruptura democrática, no fuimos capaces. Lo lógico después de 40 años de dictadura franquista hubiera sido, bueno, proceso constituyente, nueva constitución, como en Italia, pero claro, en Italia la gente estaba en la calle, salida de la Segunda Guerra Mundial con el fascismo derrotado, militarmente derrotado también, aunque era también fruto de la presencia de los aliados, en concreto los norteamericanos, pero claro, la resistencia estaba en todas las calles y pueblos de Italia, la resistencia armada, que en aquel momento al Partido Comunista Italiano le costó mucho convencer de que se desarmara todo el mundo, pues claro, era un momento, pero el Partido Comunista